Muy bienvenidos entonces a un nuevo programa de Nada es imposible para Dios. Este es un programa que queremos también llevar a la gente para poder acercarla sobre todo a la espiritualidad, a saber cosas que a lo mejor no conocen sobre el Señor Jesucristo y también un poco también para poder conversar temas que son importantes y que nosotros muchas veces no los tocamos, pero es importante que la gente la vaya sabiendo. Hoy día tenemos a un invitado estelar, se llama Jonathan Herrera, pero me gustaría más que él se presentara para que también lo conozcan. Hola Cristian, bueno, saludarles a todos los que nos escuchan y nos ven también en este programa. Les cuento que, como decía, soy Jonathan Herrera, soy seminarista en 7º año de formación en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Bueno, perteneciente también acá a la diócesis de Melipilla, acá en Curacaví. Qué bueno que te acordaste, porque iba a decir Sí, exactamente sí. eso, que también es de la diócesis de Melipilla, donde nosotros tan orgullosamente pertenecemos. ¿Te parece, Jonathan, que partamos con una oración para poder venir y ver el tema del día de hoy? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Señor, confiamos y creemos. Ponemos todos en tus manos. Pedimos especialmente la fuerza del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, también para las personas que nos escuchan. Pedimos especialmente también la fuerza del Espíritu Santo para el mundo entero. Danos la gracia celestial de hacer tu divina voluntad. Ponemos todo en tus manos, ponemos este programa y todo nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy día tenemos preparado un programa que sé que Jonathan se desveló por esto. Queremos hablar sobre los sacramentos. Pero siempre surgen dudas, Jonathan, sobre los sacramentos porque la gente no sabe qué son. Entonces sería muy bueno que le explicaras con pera y manzana qué son los sacramentos. Bueno, la Iglesia nos define a los sacramentos como signos sensibles y eficaces de la vida de la gracia de Dios, por medio de los cuales Dios se va expresando y va comunicando también su gracia a cada uno de nosotros, quienes recibimos también los sacramentos. Cada uno de estos sacramentos han sido instituidos por Dios y también confiados a la Iglesia, que es lo que vamos a ir también conversando un poco más adelante. Eso es bueno también dejarlo claro, ¿no? Ujú. Dejarlo claro que fueron instituidos en este caso por Dios y no por la Iglesia. Exactamente, pero sí son confiados a la Iglesia. El mismo Jesús ha ido confiando cada uno de estos sacramentos a sus apóstoles y por medio de ellos también a cada uno de nosotros. Y son signos sensibles, les decimos que son signos sensibles porque nos van mostrando diferentes acciones y gestos sensibles, es decir, que por medio de aquellos gestos y aquellas acciones, Dios nos va comunicando su gracia a cada uno de nosotros. Perfecto. Y sabemos que también los sacramentos en sí tienen una estructura, ¿cierto? Y el nombre sacramento significa algo. Exactamente, el sacramento viene del latín sacramentum, que significa hacernos santos o instrumentos que nos ayudan a cada uno de nosotros a hacernos santos. Por eso cada uno de estos sacramentos que nosotros recibimos tienen la gracia de ayudarnos a que nosotros nos podamos hacer cada día más santos. Perfecto, es decir, nos conducen a esta santidad y también nos ayudan también por este camino. Y cuéntame, ¿hay alguna lógica interna que vincula entre sí los sacramentos? Bueno, como decíamos al principio, cada uno de los sacramentos son un encuentro con Jesús mismo. Por medio de estos sacramentos, Jesús nos va comunicando su gracia. Y hay una unión lógica que nos vincula a cada uno de los sacramentos, porque cada uno de los sacramentos tiene que ver también con nuestra propia vida, con nuestro propio momento y situación de la vida. Hay sacramentos que son de iniciación cristiana que nos van conduciendo por este camino a la vida de la fe. Hay sacramentos en la vida que nos van ayudando a curarnos, ya que son los sacramentos de curación, y hay sacramentos también que se ponen al servicio de la Iglesia en el mundo. Entonces, que son el sacramento del matrimonio del orden sacerdotal, que están al servicio de la Iglesia para hacer que el mundo sea también cada vez más santo. Perfecto, es decir, existe una diferencia entre cada uno de ellos. Pero a ver, cuéntale un poco a la gente, ¿por qué son 7? ¿Por qué no son 8? ¿Por qué no son 5? Bueno, como decía recién, cada uno de estos sacramentos nos van conduciendo en las diferentes etapas de nuestra propia vida natural. Entonces, en la vida natural hay que nacer, y está el sacramento del bautismo que en la vida sobrenatural también nos va ayudando y nos va haciendo nacer a una vida nueva, nacer nuevamente a Cristo, nacer desde la Iglesia, desde esta agua y del Espíritu Santo, volvemos a renacer. Entonces por eso el bautismo está muy unido a esta vida natural del nacer.
Luego también en la vida natural hay que crecer y dar fruto. Y también en la iglesia, en la vida sobrenatural, la confirmación nos ayuda en recibir también esta gracia de poder crecer en la vida de la fe y dar fruto. También es necesario alimentarnos, por eso la Eucaristía cumple la función de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, con el mismo cuerpo y sangre de Jesús, se nos alimenta en la Eucaristía. También en la vida natural nos enfermamos y necesitamos medicina para recuperarnos la salud. Y también en la vida sobrenatural Jesucristo nos regala el sacramento de la unción de los enfermos, que también nos ayuda como medicina cuando nosotros también nos necesitamos. Y también el sacramento de la reconciliación, que nos ayuda también a sanarnos de nuestras heridas, a sanarnos de aquella enfermedad del pecado. También en la vida natural buscamos formar un hogar. Para eso también en la vida sobrenatural tenemos el sacramento del matrimonio. También en la vida natural necesitamos autoridades que nos ordenen la vida social. Por eso también tenemos en la vida sobrenatural el sacramento del orden sacerdotal, donde se nos regalan pastores que van apacentando al pueblo de Dios. Y también en la vida natural nos llega también el momento de morir. Por eso tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que es aquel sacramento que nos ayuda y nos conforta en esta vida de la fe. Para ti, Jonathan, ¿cuál de estos sacramentos es el más importante? Cada uno de estos sacramentos es importante para el cristiano. Obviamente cada uno de estos nos va ayudando, pero el sacramento que nos reúne a cada uno de estos sacramentos también es el sacramento de la Eucaristía, porque es el sacramento que nos permite encontrarnos con Cristo mismo en la Eucaristía, en esta presencia real de su cuerpo y su sangre, en el que participamos también cada uno de nosotros. Y cada uno de estos sacramentos está ordenado también a la Eucaristía, que nos ayuda a encontrarnos con Él. Perfecto, yo creo que la gente muchas veces no sabe estos temas y es muy importante también saber que Dios nos está dejando esto, que son los sacramentos, pero también nos están conduciendo de alguna forma también para que nuestra vida de santidad. Cuéntanos, ¿cuál es el vínculo específico de los sacramentos con la Iglesia? Bueno, decíamos también al principio que son signos sensibles que Jesús ha querido dejar a la Iglesia. Por eso el vínculo que existe entre los sacramentos y la Iglesia es que los sacramentos son de la Iglesia en un doble sentido, o sea que pertenecen a ella y son para ella, porque es la misma Iglesia quien también nos entrega los sacramentos y es a nosotros como miembros de la Iglesia quienes también nos van sirviendo para una vida de mayor santidad. Entonces tienen esta doble dimensión de que es para ella, de ella y para ella. Pero hay una dinámica, por ejemplo, en el caso particular de los sacramentos, si nosotros consumimos, por ejemplo, el cuerpo de Cristo y lo consumimos constantemente, ¿deberíamos llegar a una santidad más rápida? Debiéramos llegar a una santidad mayor. Cada uno de los sacramentos, al recibir cada uno de estos sacramentos, lo que busca es ayudarnos a ser más santos. Perfecto. ¿Y hay alguna dinámica? Porque sabemos que hay algunos que son más constantes que otros. Sabemos que algunos se pueden solamente recibir una vez en la vida. Exactamente. Hay algunos sacramentos que, como tú decías, nos imprimen carácter, que nos imprimen este carácter sacramental, que lo llama la Iglesia, que es una especie de sello espiritual que nosotros recibimos. Y hay 3 sacramentos que nos regalan esta gracia. Uno de ellos es el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal. O sea que por medio de estos 3 sacramentos se nos imprime carácter. Eso significa que se nos regala este sello especial que solo lo podemos recibir una sola vez. No lo podemos recibir más de una vez. Por eso es importante que por medio de este sello el Señor como que nos marca como hijo suyo y es un signo indeleble que imprime carácter y que solo, como tú decías, se puede recibir una vez en la vida. Perfecto. Bueno, yo creo que la gente también tiene dudas sobre los sacramentos y una de las dudas que siempre va saliendo en torno a que tienen esta relación con la fe, en definitiva. Claro, los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también con las palabras y los elementos rituales que la van alimentando, van fortaleciendo y los van celebrando. En la Iglesia hay algo que se llama lex orandi, lex credendi. Esto significa que lo que la Iglesia cree es tal como lo reza. O sea que todo aquello que nosotros celebramos o creemos es lo que también vamos celebrando con las palabras y con los gestos. Perfecto. Entonces, por eso no solo se necesita de la fe, sino que se necesita también de las palabras y los gestos que vamos utilizando en cada uno de los sacramentos. Por eso son diferentes signos los que se van ocupando en los sacramentos que nos ayudan a comprender de mejor manera cómo es la gracia de Dios en la vida de cada uno de estos sacramentos. Bueno, la gente también nos ha preguntado bastante sobre la eficacia de los mismos. ¿Qué eficacia tiene un sacramento? ¿Qué nos permite? ¿Qué nos ayuda particularmente los sacramentos? Bueno, esta es una pregunta que muchas veces también se nos hacen a todos, porque
¿Son eficaces los sacramentos? ¿Tienen la eficacia? Muchas veces ha pasado en la iglesia que algún sacerdote ha cometido faltas gravísimas al ministerio y han dejado el ministerio sacerdotal, y la gente nos pregunta si es que ese sacramento ha sido válido o no ha sido válido. Bueno, el sacramento es eficaz en sí mismo, o sea que ex opere operato, que significa que por el mismo hecho de la acción sacramental que se realiza, ya es válido. No, aquí no se necesita el actual de quien celebra o el ministro de la celebración, ni la vida que él tiene, sino que el sacramento propiamente tal. Entonces, por ende, el sacramento es eficaz porque es Cristo quien actúa por medio de ello, y es Cristo quien también da la gracia que significa cada uno de estos sacramentos. Por ende, si hemos recibido un sacramento de un sacerdote o de un diácono que ya no ha dejado el ministerio o ha dejado su vida, esto no significa que el sacramento es inválido. Es eficaz el sacramento por sí mismo y por las palabras que se realizan del sacramento. Es muy importante eso, decir también a la gente que las palabras del sacramento son específicas y no pueden ser cambiadas. Exactamente. Cada uno de los sacramentos tiene sus palabras y sus ritos que son específicos y que no se pueden cambiar de ninguna manera. Sobre Por ejemplo, todo el tema del bautismo. ¿podrías decir la del bautismo? Del bautismo es el nombre de la persona. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y si por el yo te bautizo, ¿cierto? Yo te bautizo. Es importante porque hemos visto en estos últimos tiempos algunas noticias de algunos sacerdotes que se descubrieron que bautizaban, nosotros te bautizamos, y eso queda completamente inválido. Eso sí que es inválido en uno de los sacramentos. Por ejemplo, las palabras de la consagración en la Eucaristía. Uh-huh. Ya las palabras que dice el sacerdote en la Eucaristía también son palabras propias de la consagración. No podemos inventar otras palabras para la consagración. Son esas las palabras de la consagración. Es decir, si cambiáramos las palabras de la Eucaristía sería inválido. Exactamente. Cuéntanos un poco, a ver, ¿por qué son necesarios los sacramentos para la salvación? Bueno, para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, pero no todos podemos recibir los 7 sacramentos, otorgan diferentes gracias sacramentales. Algunas de esas gracias sacramentales son el perdón de los pecados, nos hace ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, nos hace pertenecer a la iglesia, y es el Espíritu Santo quien nos va curando y nos va regalando también esta gracia. Es el Espíritu Santo quien va transformándonos y nos va ayudando a recibir de mejor manera a cada uno de estos sacramentos. Por eso es tan importante la gracia que recibimos en el sacramento y en cada uno de estos 7 sacramentos. Por eso es muy importante entender también de que uno puede recibir un sacramento, pero también puede ser que esto no genere una salvación, sino que una condenación. Por ejemplo, la Eucaristía, si la recibo de una forma impura. Exactamente, por eso es necesario que cada uno de estos sacramentos, disponernos para celebrar cada uno de estos sacramentos. No lo podemos recibir estando, por ejemplo, en pecado, porque no vamos a recibir la gracia necesaria de los sacramentos. Por eso la preparación a cada uno de estos sacramentos se nos invita a que nosotros podamos irnos preparando, ya sea para el bautismo, para la Eucaristía, para la confirmación, para el orden sacerdotal, para el matrimonio, que vayamos preparándonos interiormente para poder recibir la gracia de estos sacramentos. Si no estamos en la gracia, no vamos a recibir esta gracia sacramental que se nos regala por medio de cada uno de ellos. Pero cuéntale a la gente de una forma simple, ¿qué es la gracia sacramental? Bueno, la gracia sacramental podríamos decir que es la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Es esta acción que nos mueve, así como movió a los discípulos también a ser anunciadores del reino, es la que nos mueve también a nosotros a dar testimonio de Jesús y de lo que hemos podido ir recibiendo, que nos ayuda a ser cada día más caritativos, cada día más bondadosos, más solidarios. Y son todos estos dones que se nos regala y que nos regala el Espíritu Santo, que nos ayudan a cumplir esta misión que conversamos al principio, ser santos. Los sacramentos nos ayudan a ser santos. Si alguno de los sacramentos a nosotros no nos ayuda a ser santos, es que la gracia del sacramento no la hemos recibido y que el sacramento no nos ha hecho cumplir con el fin que tiene cada uno de los sacramentos, y es porque nosotros muchas veces no nos hemos preparado para recibirlo. De todas maneras, yo creo que la gente hoy día también va preguntándose este tipo de cosas, sabe también de que los sacramentos tienen una relación, ¿cierto?, específico, pero quiere saber un poco también por qué serviría un sacramento para la vida eterna, por ejemplo. Porque también los sacramentos son una anticipación a esta vida eterna, o sea, es recibir esta gracia interior que nos va ayudando a los cristianos a vivir en la alegría y en este gozo, en esta espera que cada uno de nosotros tenemos. Pero nosotros anhelamos la vida eterna, anhelamos estar con el Señor.
Por eso la carta a Timoteo nos dice: aguardando la feliz esperanza y la manifestación gloriosa de Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros anhelamos y deseamos también estar en la vida eterna. Y estos sacramentos nos ayudan a prepararnos para estar en esa gracia de poder encontrarnos con el Señor. Perfecto. Si esto no lo cumple, como decíamos, es algo que también tenemos que ir cuestionando cómo nos hemos ido preparando para recibirlos. Por eso yo les invito a que al recibir cada uno de estos sacramentos podamos ir acercándonos y preparándonos interiormente para que podamos recibir la gracia de cada uno de ellos. Muchas veces criticamos por qué la iglesia tiene tantas charlas y por qué la iglesia tiene tantas cosas y por qué pone tantos trámites, y al final es esto: la iglesia ayuda a que quien va a recibir el sacramento pueda también ir preparándose interiormente para que este sacramento pueda ir haciendo efecto en su vida y pueda ir recibiendo la gracia. Bueno, por eso es importante también. De todas maneras, y queremos tener también la claridad de que el Señor nos llama a ser santos a todos, a pesar de que nuestra vida no pueda ser muy buena, ¿cierto? Que a lo mejor pueda tener dificultades que a lo mejor nos hemos mandado embarradas a lo mejor en nuestra vida, pero también sabiendo que Dios nos puede hacer santos. Hay que ver un poquito en torno a los sacramentos y la profesión de la fe. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, por eso cada uno de los sacramentos, la recepción de estos sacramentos sin duda es un acto de fe. O sea, yo recibo un sacramento porque yo creo. Yo creo en el Señor, yo creo en lo que me ha llamado a ser y yo quiero ser parte de esta vida de Dios que me ha regalado. Pero también es un sacramento, si bien es un acto de fe personal, también es un acto que se manifiesta de manera comunitaria. Es un acto que se manifiesta con otros, con la vida de la iglesia. Entonces, por eso cada uno de estos sacramentos se celebra de manera comunitaria y no es algo privado. Se celebra porque se manifiesta también que creemos en Jesucristo y que creemos en la iglesia. Por eso en cada uno de los sacramentos profesamos esta fe. Profesamos que creemos en Jesús, que creemos en la iglesia, que creemos en lo que Él nos ha regalado por medio de ella. Nos van alimentando, nos van robusteciendo nuestra fe, y para recibir esta gracia, obviamente, como decíamos, necesitamos la fe. De todas maneras. Si no está la fe, no podemos recibir esta gracia del sacramento. De todas maneras, y bueno, y también contarle a la gente, nosotros sabemos que hay muchos sacramentos que hoy día no se están recibiendo habitualmente. Nosotros vemos largas filas muchas veces para comulgar, pero no para confesarse. ¿Qué piensas tú sobre ese tema? Bueno, muchas veces nos pasa que nos cuesta como acercarnos al sacramento, que en algún momento a lo mejor podríamos conversar un poco más de eso, pero nos cuesta acercarnos al sacramento por lo que significa también el sacramento, porque muchas veces no logramos comprender el misterio del sacramento de la reconciliación y la gracia de este sacramento de la reconciliación, que es maravillosa, que nos ayuda a estar en mayor comunión. Entonces muchas veces nos pasa que por no saber le tenemos tanto miedo al sacramento que no nos queremos acercar. Cuando nos produce miedo un sacramento tenemos que preguntarnos hartas cosas, porque un sacramento, como decíamos recién y como hablábamos, son gracias especiales que se nos reciben de Dios y es para hacernos santos. Entonces no podemos tenerle miedo a algo que nos va a hacer bien. No le podemos tener miedo a algo que nos va a ayudar. Entonces, por eso es importante que vayamos conociendo cada uno de los sacramentos y vayamos entrando un poco más en el misterio de cada uno de ellos para también poder amarnos y que sean esta herramienta o estos instrumentos, como decíamos al principio, que nos ayuden a hacernos más santos. Jonathan, de verdad ha sido un agrado estar contigo hoy día. Hemos tenido la posibilidad de hablar sobre los sacramentos. Creemos también de que la gente quiere saber sobre este tema, así que la importancia también de ir poniéndolo en la palestra, y te vamos a invitar a otros programas, pues es la idea. Muy bien, encantado. Aquí nos veremos. Así que bueno, seguimos entonces acompañándolos siempre en el programa Nada es imposible para Dios, y también les invitamos a poder suscribirse y también estar junto con nosotros en las redes sociales.